Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Y les agradecemos profundamente el seguimiento que están haciendo a nuestros vídeos, invitándolos, por supuesto, a que se suscriban al canal y si tienen oportunidad, pulsen la campanita. Es una manera, pues de alguna manera, de reconocer la labor, grande labor que estamos haciendo. Y si los vídeos les interesan, pues estarán siempre pendientes de lo que subo. Eh, El día 23 de julio se celebran elecciones generales en España, unas elecciones que son trascendentes para el futuro político de España, por cuanto en esas elecciones se decide si seguimos en comunismo o si seguimos en libertad. Pareciera que los ciudadanos están claros con ello, con la trascendencia de estas decisiones electorales, pero no así los políticos. Prueba de ello es que en Extremadura y en Extremadura con la señora Guardiola, y en Murcia, con el señor Miras, pues están deshojando la margarita a ver si deciden que Vox entre o no entre. Los ciudadanos no llevan bien esa indecisión y de alguna manera les ha pasado ligeramente factura al permitir que en estos días de indecisión el partido de la izquierda haya subido ligeramente de intención de voto. Entonces, la primera pregunta que le voy a hacer a mis invitados es, ¿ustedes sienten de alguna manera que las elecciones están ganadas por la derecha? Cualquiera de los dos me puede contestar, ¿eh? Bueno, pues a ver, yo creo que Francisco. sí, se había dado un paso para sí. La derecha había tomado un poquito las riendas por los últimos años, por los acontecimientos de los últimos años, la política que ha venido haciendo este gobierno, de tipo radical, social radical, diría yo. Y, y bueno, estos pactos que están surgiendo ahora, pues pueden ser positivos para la derecha, pero también les pueden resultar negativos. Las indecisiones, los cambios también muy radicales de políticas tampoco le gustan a la gente. El ciudadano en general lo que busca es moderación. Le gusta que la política sea estable, que los políticos sean moderados, que sean razonables, por supuesto, y por supuesto que se preocupen de la gente. Ahora mismo, ¿qué es lo que se está notando en estos puntos? Pues que solo hay intereses partidistas, exclusivamente. Aquí lo único que se está peleando es por el poder. ¿Cuánta parte de la tarta me llevo yo y voy a controlar? Y si no, pues no apoyo, no juego. Aquí en Murcia, pues lo que ha pasado es eso. El Vox se ha llevado un batacazo pensando en los resultados que ellos preveían. Vox tenía claro, o ellos pensaban que iban a sacar muchos mejores resultados, no lo han conseguido. De hecho, Alberto Garre le ficharon, al expresidente de la región, le ficharon para captar votos por la imagen que tiene, por su influencia en muchos sectores de la población, sobre todo en el campo de Cartagena. Y además querían que Alberto Garre ocupase la presidencia del Congreso de la región. Eso marca los tiempos de la política, marca la agenda, o sea, le da mucho control y mucha vida y mucho poder al partido del que pertenece esa persona. Como Vox se ha quedado fuera, PP no lo ha permitido, pues Vox se ha cabreado, evidentemente. Y ahora va a presionar todo lo que pueda para que se repitan las elecciones o que le compensen de otra forma que él considere adecuada. Pero de momento todo son conjeturas y no sabemos cómo va a acabar. Joaquín, ¿qué opinas tú de esa Bueno, pregunta que le hacía a Francisco si la derecha tiene el triunfo garantizado? bueno, en primer lugar, comentaros por si no lo habéis escuchado, ha habido un acuerdo en Extremadura. Yo he visto una declaración conjunta de la candidata del PP y del candidato de Vox, en donde habían llegado a un acuerdo. No han explicado ya si iba a entrar Vox en el gobierno, si cómo iba a ir la mesa y todo eso. Sí, había dos consejerías para ello, para ello. Bueno, yo los detalles del acuerdo no los conozco. Por otro lado, tenemos en esta situación, en este momento, de una situación anómala, y es que, por un lado, tenemos una convocatoria de elecciones generales que implica una campaña
en el que los políticos, lógicamente, dicen aquello que creen que más votos les va a proporcionar. Y por otro lado, tenemos un post-campaña, un post-elecciones en el ámbito autonómico y municipal, en el cual lo normal es que después, en situaciones donde no hay mayoría absoluta, pues los partidos que pueden formar gobierno, pues tengan que negociar un acuerdo de gobernabilidad o un acuerdo de investidura, en fin, una circunstancia. Eso, esas dos actuaciones de la poscampaña, vamos, las poselecciones en las autonómicas y en las generales, interfiere porque muchas veces la libertad que uno tiene cuando está negociando no es la misma que cuando quiere mandar un mensaje al a la pueblo población. para que le voten de una determinada manera, normalmente no son sinceros del todo. Eso lo sabemos. Por lo tanto, aquí tenemos la interferencia que está representando las negociaciones para las formaciones de gobierno o de investidura con la campaña que va a empezar dentro de 2 días, por decirlo así, que tenemos en este momento en marcha. Como es natural, cuando hay una mayoría absoluta no hay ningún problema. Gobierno el que tiene mayoría absoluta y no necesita a nadie para que se le nombren, digamos, presidente del Ejecutivo. Pero claro, que en los casos en que realmente tiene que haber un apoyo de coalición para poder llegar a una solución de investidura o de gobernabilidad, pues lógicamente esas dos situaciones pueden chocar una con otra. O sea, a mí me parece normal, el PP pues, lógicamente tiene que dar una imagen al pueblo de que es muy centro-centro, ¿eh? Y sin embargo Vox, pues lógicamente tiene un compromiso con su electorado porque en cierto modo los votantes, vamos, los afiliados de Vox, entre los que yo me encuentro, pues lógicamente exigimos una cierta firmeza en la defensa de nuestros principios, que son los que han constituido el partido de Vox. Como en cualquier negociación, cuando uno no tiene la mayoría absoluta, pues tiene en función del peso de la aritmética parlamentaria, pues tiene que ceder, siempre tiene que ser unos y otros. Pero claro, cuando tú tienes que estar cediendo y lógicamente la izquierda en este momento, cualquier cosa que ceda, la manipula y la interpreta y la divulga en la forma que a ellos les conviene, creyendo que le va a quitar más votos, pues lógicamente, pues ahí tienen que llegar, digamos, el PP, sobre todo el PP, tiene que llevar mucho cuidado con lo que acuerda. Lo ideal hubiera sido que ellos están tratando de que las investiduras y los acuerdos y la publicidad se vengan después de la votación del 23 de julio. Pero claro, muchas veces, por los tiempos que marca la legislación, no puede ser así. Y Pero ustedes lógicamente no todo creen, esto... ustedes no creen, Joaquín y Francisco, que esa situación de negociación que se está prolongando en el tiempo genera en el ciudadano una angustia grandísima y que le puede incluso inducir a votar erróneamente? Lo que está en juego en este momento es algo extremadamente delicado. Es extremadamente delicado. Y si los partidos de alguna Sí, manera no muestran un grado de grandeza y los políticos un grado una imagen de estadistas que hasta ahora ninguno lo ha mostrado, lo que está en peligro es la democracia en España. Porque sabemos todos que si Sánchez vuelve a ganar o la izquierda vuelve a ganar, aquí vamos derechos hacia un comunismo. ¿No ven eso los políticos también? ¿No pueden entender de que a veces se requiere un grado de sensatez para llegar a un acuerdo, sobre todo cuando tenemos las elecciones a escasamente 20 días? Francisco, Joaquín. bueno, yo creo que, a ver, mi percepción es que ahora mismo los políticos, desde hace mucho tiempo, los partidos políticos, su nivel de juego está muy alejado de los ciudadanos. O sea, no les preocupan los ciudadanos realmente para nada. Ahora mismo lo único que está sobre la mesa son los intereses partidistas de cada uno de ellos. Por supuesto que las negociaciones, los pactos que se están jugando ahora, eh, pueden afectar muchísimo a los resultados de las generales, por supuesto. Y eso Sánchez ¿Por lo qué? sabe, ¿eh? Porque Y eso Sánchez lo sabe, Francisco. sí, sí, Sánchez lo sabe, Sánchez es un gran estratega, hay que reconocerlo.
se le puede acusar de muchas cosas, pero como se suele decir, de tonto no, en absoluto. Y entonces Sánchez va a jugar sus bazas, igual que las va a jugar la derecha también, exactamente igual. Todo es cuestión de estrategia. En política la estrategia es muy importante. ¿Y aquí qué es lo que va a pasar? Pues si se equivocan, si se mete la pata, los pactos que están negociándose entre PP y Vox, y no ya solo los pactos, sino los primeros acuerdos que están saliendo en la prensa, que están llegando a los ciudadanos, esos primeros acuerdos donde ya ha habido investiduras, si no se juega con inteligencia, por supuesto que eso le van a afectar y van a hacer que la izquierda se movilice. O sea, aquí pueden pasar dos situaciones que están en juego. Que la derecha crezca, que la gente vea que la necesita y que hay que apoyarla, o que vean todo lo contrario y que hagan que se movilice la izquierda. Y en eso tienen que jugar muy inteligentemente, tanto uno como otro, evidentemente, ¿no? Esa, Joaquín, esa es la situación y eso es... Bueno, lo que no cabe duda es de que cada vez que sale alguien hacia algún directivo de un partido o de otro, del PP o de Vox, pues lógicamente hablan de lo que están haciendo. El pueblo, vamos, los votantes normalmente son gente moderada y le gusta poco los extremos, pero muchas veces los mensajes son manipulados abiertamente por cada una de las corrientes mediáticas dependiendo de la orientación de los medios de comunicación. Y por lo tanto, el cálculo que tiene que hacer el que manifiesta una determinada línea de negociación, pues tiene que ser, ¿esto me quita votos o me pone votos? Esa es la cuestión. Y ese es el miedo. Esa interferencia de unas elecciones y una fase de negociación para formar gobierno en las autonomías y en los ayuntamientos, pues interfiere y lógicamente pues acaba enturbiando el propio proceso. Si estuviéramos solamente y no hubiera elecciones generales y estuviéramos en una fase después de unas elecciones y el proceso normal es cuando no sacan mayoría absoluta, es negociar para formar o bien una mayoría de investidura o una mayoría de gobernabilidad, pacto de una cosa o de la otra, pues lógicamente no es lo mismo que al mismo tiempo estamos simultaneando con una campaña que lógicamente ahí la izquierda suele ser mejor manipuladora. Yo no digo comunicadora, digo manipuladora. Bueno, lógicamente con arreglo a mi ideología personal. O sea que eso interfiere y lógicamente orienta a la gente que tiene que lanzar un mensaje y da miedo a los que están, a los directivos de Madrid que tienen unas elecciones generales. Dice, bueno, pero es que si decimos esto van a decir que es que nos estamos vendiendo a la extrema izquierda, como con la extrema derecha. yo creo que el adelanto, Joaquín y Francisco, de las elecciones por parte de Pedro Sánchez al 23 de julio fue una cosa perfectamente calculada y aparte un acto que demuestra perfectamente que él conoce mejor a la derecha que la derecha misma. Y sabía que este Claro, conflicto se iba a presentar. Por lo tanto, en sí. Río Revuelto, ganancia de pescadores. Pero les pregunto una cosa a ustedes y vamos a pasar a otro tema. ¿Ustedes creen que la intención del votante en este momento en España, de cómo amaneció el día 29 de mayo, es diferente al que tiene hoy 30 de junio, un mes después, o sigue siendo el mismo intención de voto? ¿Siente que el votante no ha cambiado su intención de voto en este momento? A los dos, si Bueno, cambiamos de tema. Bueno, sí, pueden diga, cambiar perdona, muchas cosas. Francisco, pero, Sí, pueden cambiar. A ver, ha habido, efectivamente, cuando acabaron las elecciones pasadas, autonómicas y municipales, la tendencia mayoritaria era hacia la derecha, era apoyar la derecha. La gente quería el cambio, la gente exigía el cambio. Eh, eh, ¿Qué va a pasar? Pues hay que esperar los acontecimientos, lo que se va diciendo, pero como comentábamos, lo que se está acordando ya en algunos municipios, en algunas comunidades, ya se han constituido, no, los municipios están constituidos todos, ya ha habido algunos y ya está saliendo en la prensa los primeros acuerdos votados PP, Vox, subidas de sueldos del 51% en algún caso. Todo ese Gravísimo, por tipo de cierto. noticias, Gravísimo, gravísimo. derogaciones, exacto, derogaciones de posturas acuerdos que fueron radicales. No vamos a entrar en detalles, pero que ahora se han
derogado también de forma radical. O sea, todo ese tipo de posturas en uno u otro sentido, de uno u otro lado, a la gente evidentemente no le gustan. La gente quiere moderación y sensatez. Entonces se corre el riesgo y tradicionalmente en España lo que se ha visto y lo que se ve, se ha demostrado es que el votante de izquierda es mucho más crítico que el votante de derechas. El votante de derechas siempre suele ir a votar. El votante de izquierda no. Suele ser más crítico y no vota en algunas ocasiones por no votar a otro partido. Entonces aquí el riesgo que se corre es que se movilice. Es que se movilice al votante de izquierdas y acudan masivamente a votar. Joaquín. Bueno, está claro que evidentemente los que diseñan la campaña de la izquierda, pues lógicamente lo que quieren es la movilización de eso. Hay gente, hay votantes que no van a votar nunca a la derecha, pero sí pueden abstenerse porque no les gusta lo que ha ocurrido en estos últimos 5 años. Porque no les gusta, no sé. Ahora, en un momento determinado, pues pueden, mediante los mensajes que le llegan, muchos de ellos manipulados porque los medios de comunicación están, muchos, en una gran mayoría, sobre todo los de baja audiencia, están comprados, además abiertamente, porque se saben hasta las cifras que se van mandándole de una forma o de otra. Por lo tanto, yo creo que ese votante, que es el que en este momento está en juego, que puede o abstenerse o votar a la izquierda porque no va a votar a la derecha, y lo mismo ocurre en la derecha, votante que se abstiene porque no ve claro el asunto, aunque yo entiendo que los de la derecha suelen ser menos que los de la izquierda. Hay más gente que elige abstención o votación o voto a la izquierda que los que se deciden por una abstención en vez de votar a la derecha. Eso mi opinión es que son menos. Una pregunta y ya pasamos. Quiero solamente una monosílaba. ¿Hay peligro en las elecciones del 23 de julio? ¿Hay peligro? ¿Sí o no? Simplemente, Joaquín, dime sí o no. Yo creo que no. Yo creo que Francisco, no. ¿sí o no? No, peligro creo que no. Peligro no. No. Vamos a pasar a otro tema. Es el tema que me importa también muchísimo y que nos están metiendo así con calzador. Y es la cuestión de la modificación que está sufriendo Europa en general con respecto a las políticas agrarias, ganaderas y la pesca. Son políticas que de alguna manera nos están diciendo que la Agenda 2030 está cerquísima y que tienen que tomar medidas rapidísimo. Si uno lee la prensa todos los días, se da cuenta que cada día vienen de la Unión Europea noticias nuevas que restringen la libertad económica, la libertad de producción en nuestros campos. Y pienso que se están cebando más que nada con los países del sur de Europa, España muy concretamente y la región de Murcia en particular. Entonces les pregunto una cosa. Nuestros eurodiputados en el Parlamento Europeo, en Bruselas, España tiene 57 eurodiputados. Ujú. ¿Realmente ustedes creen que con las políticas que están haciendo con respecto a España, podemos considerarlos que son representantes de nuestros intereses en la Unión Europea? No, Francisco, Joaquín. Francisco, bueno, tú. no. Sí, vamos a Vale. respetar el mismo orden. A ver, yo creo que, a ver, uno de los grandes errores que se han cometido con la Unión Europea y con otros organismos, y en particular con la Unión Europea, es ceder parte de la soberanía del país. O sea, eso creo que jamás se debe hacer, jamás. Un país tiene que ser total y absolutamente soberano y luego hablamos de Europa o de lo que haga falta. Pero no se puede permitir como nos ha hecho Europa, nos ha desmontado nuestra agricultura, no protegen nuestros productos. Eso se ve cuando compra productos de países terceros y los nuestros están cayendo. Igual que los nuestros o de Italia o de Grecia o de cualquier otro país, da igual. La industria nos la ha condicionado muchísimo. Nos está forzando a ser un país de turismo para que vengan los jubilados de los países nórdicos a descansar en Europa, perdón, en España. Ese es uno de los planteamientos que quiere Europa hacia España. Nos condiciona las políticas migratorias, nos condiciona la política defensiva también, o sea, todo, todo. Europa nos está condicionando todo, pero porque hemos cedido nuestra soberanía. Nos hace falta un presidente o presidenta de la nación con un par de narices que se plantee en Europa y diga,
A ver, nosotros sí, europeos, sí, por supuesto queremos ser y somos, pero o todos blancos o todos negros. Te hago un O inciso, Joaquín, renegociamos las perdón, condiciones Francisco, te o hago un nos vamos. inciso ahí. La semana próxima, Pedro Sánchez es presidente de la Comisión Europea y Sí, y Europea, verá. A criterio de Asaja, no le ha hecho caso a las peticiones de este organismo, de esta asociación. No le ha hecho caso a ninguna de sus peticiones. Sí, creo que no va a ser bueno para España la presidencia de Pedro Sánchez. No, no porque además hemos visto, estamos comprobando que creo, si no me equivoco mucho, que somos tal vez el país que más nos hemos cerrado en la Agenda 2030. Sí, Y eso no es nada bueno. Eso no es nada bueno para España. Como digo, hay que reclamar nuestra soberanía total y absolutamente. Eso es lo primero. pero vamos a ver, nosotros tenemos, te decía antes, Francisco y Joaquín, tenemos 59 eurodiputados, representan el 8 y pico por ciento de los diputados de la Unión Europea. No estamos haciendo absolutamente nada, más pareciera todo lo contrario, pareciera que estamos abocados a la destrucción de la soberanía, como tú comentas, alimentaria de España. No tenemos a un No, solo diputado que nos defienda, que diga que luche por los derechos nuestros. Es que pero sí, no, alimentaria, industrial, económica, toda, a toda. yo Joaquín, entiendo que es ese es el kit de la cuestión. ¿Hasta qué punto? Porque la Unión Europea nació, no se llama entonces así, se llama Mercado Común, nació como una unión de estados soberanos. Con los diferentes tratados, cuando España se adhirió, el convenio de adhesión lo aprobaron las Cortes Españolas e implicaba una cierta cesión de soberanía. O sea, se delegaba, se transfería, por decirlo así, a los órganos de la Unión Europea una serie de competencias delimitadas. Con los diferentes tratados, Europa, que lógicamente lo que quiere es el máximo, Europa me refiero a los organismos sí. que componen la organización del Estado europeo, su parlamento, su comisión, todos sus órganos, quieren el máximo de poder. Entonces, cada vez, mientras que antes estaba claro qué grado de soberanía, qué aspectos de mi soberanía os cedo que la gestionemos en común y cuáles no. Entonces, yo creo que ese tema, esa necesidad de que eso esté claro se ha ido diluyendo y ahora mismo se están tomando decisiones que no están votadas por el pueblo español ni por sus órganos, ni por el legislativo español, que es el que debía de tomarlo. Y no digamos ya la interferencia de la instancia superior que representa el Tribunal de la Jurisdicción de la Unión Europea, de Justicia de la Unión Europea. O sea que realmente ahora mismo tenemos una situación desde el punto de vista organizativo, como Estado, como órganos de Estado, un poco confusa. Porque, y además, no solo confusa, y además que nos sentimos realmente manipulados por un órgano que nosotros no hemos elegido. Porque nosotros hemos elegido a los parlamentos europeos. Bueno, relativamente, porque a mí no me representa un eurodiputado, porque el diputado representa al partido que lo ha designado. Que lo ha designado. Pero además, tú hablas de 57, me parece que son eurodiputados. 59 diputados. 59. Bueno, pues 59, pero cada uno, digamos, de su facción política, de su preferencia, de la persona del Que partido que tiene lo su amo presentó, aquí en España, tiene que su tiene. propio Y amo. eso ahí están agrupados en sus correspondientes, digamos, está el Partido Conservador, vamos, el grupo de eurodiputados conservadores, el de los liberales, el de la izquierda, en fin, toda una serie de cuestiones. Pero lo importante para mí es que esa soberanía que ellos están manejando en este momento y que toman decisiones que muchas veces no son ni siquiera directivas, son puramente reglamentos que son de obligado cumplimiento desde el momento que se publica, pues realmente yo creo que eso Europa en este momento está gestionando de nuestra soberanía unos poderes que nosotros como pueblo ni creo que le hemos cedido, ni creo, ni los quiero. Entonces les pregunto a ambos, a Joaquín y a Francisco, si estamos de acuerdo que esos poderes no se los hemos cedido, estamos de acuerdo en que nos están destruyendo la soberanía nacional,
como sociedad civil, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos silentes o simplemente pedimos un cambio que sea en beneficio de España, básicamente, porque la están destruyendo? ¿Qué hacemos, Joaquín? ¿Qué hacemos, Francisco? Pues yo creo que lo que está claro es que los partidos se tienen que aclarar en ese aspecto. Por ejemplo, vos lo tienes muy claro, hay que revisar todo el tema de las competencias que tiene la Unión Europea, de esas competencias, y no digamos ya ciertos aspectos de su composición, de su costo y de todas esas cuestiones. Esa soberanía que están manejando y que nos impone a nosotros una serie de modos de vida y influye en nuestra economía, influye en nuestro modo de vida, en nuestras posibilidades de desarrollo, nuestras obligaciones respecto de tener que asumir que se nos tienen que meter ciertos productos que los podríamos producir nosotros, que efectivamente dicen, no, es que ellos lo producen más barato, pero es que, claro, eso en Marruecos se produce tomate más barato porque no se exige, no tienen las La digamos, normativa europea. exigencias que exigen a los productores aquí. Total, las empresas de aquí de Murcia, vamos, concretamente de Mazarrón, que hay muchos, pues se están yendo allí para luego meter los mismos tomates que producían en España, los meten con más facilidad y los producen con más facilidad. Es decir, eso está, digamos, extorsionando. Pero ya no solo es en el terreno de la agricultura, es el terreno de la explotación de nuestras posibilidades digamos, por ejemplo, en el tema de la minería, en el tema de la energía nuclear. Bueno, aquí en el de la energía nuclear sí que para mí es incomprensible, porque habiéndolo declarado la Unión Europea una energía verde, pues Sí, resulta que sí. nosotros no podemos tener energía nuclear. Pues yo no lo comprendo. Cuando realmente, además, el hecho de que estemos comprándole a Francia kilovatios nucleares y aquí no los podamos producir, pues lógicamente está condicionando nuestra propia economía. Y no sé por qué. Aquí hemos ido más allá inclusive de donde ha ido la propia Unión Europea. Y así en muchos casos. Sí. Así en Francisco, muchos casos. Sí. No, efectivamente, el problema principal es ese, esa cesión de me soberanía que quedan se... 4 minutos, ¿eh? Me quedan 4 minutos. Vale, pues muy breve. El problema principal es esa cesión de soberanía que hemos hecho. Aquí, ¿qué es lo que decía antes? Nos hace falta un presidente de gobierno, primero, que le cuente las cosas claras a los ciudadanos españoles, que les cuenten la situación. Eso no lo va a hacer ninguno de los presidentes ni los que hemos tenido, ni los que tenemos, ni los que van a venir, porque vamos, no se les ve. Hay que ir contándoselo a la gente. La gente que lo vemos claro somos los que tenemos que ir hablando y despertando a los ciudadanos, porque por otro lado no lo van a ver. Y hay que tomar medidas, hay que plantarse en Europa, pero de una vez. Y sí, o renegociamos y somos todos iguales con los mismos derechos todos los países, o si no, plantear irse de Europa, ¿por qué no? No pasaría nada. Yo creo que no sería tan dramático en absoluto. Y además, si un país como España plantea que nos vamos de Europa si no renegociamos, yo estoy seguro que se nos suma Italia, se nos suma Grecia, se nos Claro. suma Portugal y se produce se produce un desastre horrible a nivel de instituciones europeas. Y eso no lo permitiría Europa de ninguna manera. Yo creo que cogerían las riendas para volver a renegociar sin ninguna duda. Una cosa última y ya Es concretamos, que ya concluimos. ¿Qué les parece la decisión de la Unión Europea de que a partir del año 2035 solamente existirán coches eléctricos? Y a la pregunta que le hacían a un miembro de la Unión Europea sobre la gente que no podía comprarla, esta respondía, pues que caminen. Qué piensan de esa decisión? Yo de eso, entrada lo que he oído, yo no soy técnico, pero dicen, el coche eléctrico contamina menos, pero parece ser que su producción y su reciclado una vez acaba su vida útil es mucho más contaminante y el resultado final de todo el proceso va a perjudicar el Más. medio ambiente. Pues entonces, de entrada es una cuestión. Además, nosotros no estamos preparados en este momento, las infraestructuras de recarga y todo eso, no estamos preparados. Yo ahora mismo tengo que cambiar de coche y no sé lo que hacer, no sé lo que hacer, porque realmente digo, bueno, ¿y qué voy a poder hacer con este coche? ¿Dónde voy a poder ir? Porque parece que yo, el pero a ver, eléctrico, bueno, luego tenemos el tema de la prohibición de explotar. Estamos, con el tema eléctrico, el litio es un aspecto muy Sí. importante porque es con lo que se fabrican las baterías que cada vez tienen mayor peso en todo el tema de las cadenas de producción. Bueno, pues resulta
que nosotros tenemos aquí, se han descubierto, digamos, bolsas de litio que se podrían ser explotadas, Que no lo dejes pero explotar. no, la legislación impide que se puedan, digamos, Me investigar quedan 2 y... minutos. Francisco, Sí, a ver, el coche eléctrico no es la solución para cambiar de una tecnología a otra de forma radical. Es imposible. Lo podemos con muchos ejemplos a nivel de fuerza de seguridad. Un coche eléctrico que digamos que una media 400 kilómetros de autonomía, 500, en unas condiciones óptimas, en una carretera llana, a una velocidad constante. Si inicias una persecución, la fuerza de seguridad detrás de un delincuente, la carga cae de forma drástica. El coche se te va a parar y no vas a llamar al delincuente y oye, espérate que espérate nada, que seguimos cargue. cuando lo recargue. La recarga necesita tiempo, necesita horas. No hay puestos de recarga. Cuando llegues a una gasolinera para ir a Madrid, que es una zona donde se viaja mucho de todo el extrarradio, los coches no tienen autonomía. Parar en una gasolinera a cargarlo, pues si tienes suerte que el punto está libre, que vas a tardar 1 hora, 2 horas de espera, bueno, te tomas un bocadillo, una cerveza, te das un paseo, pero si están ocupados los puestos, ¿cuántas horas te tienes que quedar? Si hay cola, lo que decía Joaquín, la contaminación en conjunto es mucho mayor. No se sabe cómo van a Que no es un evolucionar. buen La red negocio. eléctrica no soportaría la Me carga. Ahora queda, mismo, sobre todo el Francisco, me parque. queda 1 minuto solamente. Me queda 1 minuto solamente para despedirme de ustedes. Joaquín, Francisco, muchísimas gracias por su opinión y los espero en otra oportunidad. Muchísimas Muy gracias. bien, encantado y encantado, Gracias a Francisco, de ti. conocer. Y ustedes, queridos amigos, espero que hayan disfrutado lo Igualmente, comentado Joaquín. por mis invitados y los espero la próxima semana a esta misma hora. Hasta tanto que tengan muy buenas tardes y muchas gracias.